¿Habéis llegado bien? Joder, macho. Cada vez que vengo a tu casa hay que subir 8000 escaleras, tío. Uf. Yo me tomaría un refresco. Y yo también. Claro que sí, hombre. Refresquito. Gracias. Dios, tío, que sé. Bueno, ¿qué tal? Dios, qué buena, macho. Ya ves. ¿Estaba fresca? La fresquita, Sí. tío. Aunque yo me quedo con un poco de sed. Y yo también. Sí, claro. Un momento. Ey. Otra tablatica. Gracias. Bien. Dios, tío, qué buena. Fua. Aunque yo sigo teniendo un poco más de sed. Yo también. ¡Qué calor hace hoy, Ya ves, tío. Fua. Yo me tomaría un refresco. Yo también. Sí, claro. Ahí tenéis la máquina. Hoy, en Te Digo Cómo Se Hace, te vamos a enseñar a fabricar una máquina expendedora de refrescos. Con capacidad para 8 latas. Y que solo funciona si introduces dinero. Para que tus amigos no te arruinen. Me haría falta una moneda. A mí también. Te digo cómo se hace. Para hacer la expendedora casera necesitamos los siguientes materiales y herramientas. Si quieres verlos más en detalle o te falta alguno, en la descripción del vídeo te hemos dejado un enlace. Empezaremos haciendo la rampa de carga de las latas. En la descripción también tienes las plantillas con las medidas de las piezas de cartón que forman la carcasa. Esta es la número 1. Y tenemos que marcar las líneas que en la plantilla aparecen en color verde. La plantilla número 2 es como el reflejo de la 1, con las líneas inclinadas hacia el lado contrario. En las líneas de la plantilla número 1 pegaremos las plantillas número 3, 4 y 5. La número 3 la pegaremos al lado derecho de la 1, pegando uno de los lados de 13 centímetros justo debajo de la línea. La pegamos con silicona caliente. La número 4 igual, pero pegada al lado izquierdo. La número 5 a la derecha, pegada por su lado más corto. Una vez pegadas las 3, vamos con el eje, que es el mecanismo que expulsa las latas de la máquina. Es un tubo de cartón que hemos sacado de un rollo gastado de papel plata y tiene unos 3 centímetros de diámetro. En la plantilla número 1 tenéis las medidas para hacer el hueco del eje. Una línea a 3,5 centímetros de la parte baja, otra a 6,5 centímetros de la izquierda y marcamos donde se crucen. A partir de la cruz a la derecha marcamos el ancho de nuestro tubo. También lo marcamos hacia arriba. Y trazamos un cuadrado con las marcas. Recortaremos este cuadro con ayuda de una regla y una cuchilla. En el lateral derecho y la parte inferior del cuadro pegaremos 2 trocitos de bajalenguas del mismo tamaño que el hueco.
Pondremos adhesivo solo en el exterior. Nuestro tubo entrará ajustado pero que pueda girar. Tomamos la plantilla número 2. Le damos la vuelta. La situamos debajo de la 1, muy bien alineada. Y le marcamos el contorno del hueco. Este recuadro también lo recortaremos. Si este hueco queda a la izquierda, este quedará a la derecha, para que al enfrentar las plantillas los dos huecos coincidan. También traspasaremos el hueco a la plantilla número 6. Y la reservaremos para más tarde. De momento uniremos la 2 con la 1. Alineando muy bien con las marcas, pegaremos las 3 piezas. Para que nos quede una estructura como esta. Esta será la rampa que cargue las latas. Con unos alicates de corte quitamos la punta de este bajalenguas para que no estorbe al mecanismo. Y pegamos en la parte trasera de la plantilla número 1 la número 7. En el eje vamos a hacer unos cortes para construir un aspa. Marcamos una línea a 10,5 centímetros de un lateral del tubo, otra a 2 centímetros y otras 2 a 2 centímetros de cada una hacia el interior. Trazando una perpendicular, estas son las 2 líneas que hay que cortar. En cada una introduciremos un bajalenguas y poniéndolo lo más recto que podamos, sabremos dónde tenemos que trazar las marcas de enfrente, usando las mismas medidas para poder atravesar el tubo completamente. Estas son 2 de las 3 aspas. Girando el tubo 90 grados haremos otro corte entre las 2 aspas, para que la tercera quede perpendicular a estas. Cada aspa será un trozo de bajalenguas de 9 centímetros. Antes de introducir el eje en su lugar, tomaremos la rampa y la pondremos encima de la plantilla número 8, dejando el cartón que sobra a la derecha, como se ve en el vídeo. Lo pegamos con silicona donde se unan. Para introducir el eje en su sitio, primero tenemos que retirar las aspas. Si están ajustadas, no será necesario pegarlas al final. A continuación cortaremos el eje a su tamaño definitivo. La medida será el tamaño del cartón que sobresale de la base, restándole el grosor del cartón que estamos usando para hacer la máquina. Para pasar la medida al tubo, primero presionamos el eje contra la pared de cartón mientras lo giramos. Con un lápiz lo vamos marcando a ras del cartón. Y a partir de esa línea pasamos la medida que hemos tomado. Volvemos a presionar el eje mientras giramos. Y con ayuda de cualquier objeto, marcamos todo el contorno. Esta es la línea por la que debemos cortar el eje. Para hacer un corte limpio y recto, lo mejor es una sierra de marquetería, aunque podéis usar lo que queráis.
Así es como queda el eje. Ahora vamos con el botón que nos permite sacar latas. Tomamos como referencia las líneas horizontales que delimitan el eje. Marcamos el centro entre ambas, pasamos la medida al lado derecho del cartón y trazamos una línea horizontal. Esta será la altura de la base del botón. La base es un trozo de cartón del ancho del tubo que sobresale menos el grosor de nuestro cartón y con 6 centímetros de largo. El botón estará compuesto por un bajalenguas de 8 centímetros de largo y un corcho de botella. Al corcho le haremos una hendidura en uno de los extremos del grosor del bajalenguas y de medio centímetro de profundidad para poder unir las dos piezas. Pegaremos estas dos piezas lo mejor que podamos. A continuación cortamos dos trozos de bajalenguas del ancho de la base y pegamos cada uno en un extremo de esta. Luego situamos el botón en el centro y pegamos 4 topes de bajalenguas que abracen al botón, como veis en el vídeo. Seguidamente cortamos, de la misma medida que el ancho de la base, 2 trozos de palito de helado. Cada uno lo pegaremos en la posición que estáis viendo. Con mucho cuidado de no pegar el botón. Sacamos el botón de la base hasta que quede a ras del palito de la izquierda y marcamos antes del palito de la derecha. Luego empujamos el botón hasta que quede a ras de la base y marcamos después del palito de la izquierda. Tenemos que cortar un trozo de bajalenguas como la distancia entre las dos líneas y pegarlo. Este hará de tope y limitará el movimiento del botón. Ya podemos pegar el botón en su lugar. A 1 centímetro de distancia del eje. La parte alta de la base debe quedar por debajo de la línea que marcamos. Pegamos muy bien el botón y lo reforzamos con una pata. Marcando un bajalenguas de esta manera para luego cortarlo y pegarlo debajo del extremo izquierdo del botón. Este extremo es el que aguantará toda la presión. Lo siguiente es alargar las líneas que hicimos en el tubo para las aspas hasta el otro extremo del tubo. A continuación marcamos una línea a 2 centímetros del extremo derecho del tubo y perforamos donde se crucen esta línea con las 4 perpendiculares. Los huecos deben ser del ancho de un palito de helado y suficientemente grandes para que se pueda mover. Tenemos que hacer otra aspa, pero esta vez los palitos pasarán por el mismo sitio, uno por encima del otro. Y los dos tienen que poder moverse. Las aspas serán 2 palitos de helado de 6 centímetros de ancho.
Estas aspas chocan contra la base del botón, pero no se apoyan perfectamente. Así que presionaremos un lado del aspa hasta que salga de la base. Giraremos el eje de esta manera hasta que el otro extremo apoye. Y marcaremos en el aspa donde queda el borde del botón. Esta línea será de unos 2 milímetros. Luego trazaremos otra formando un triángulo de esta manera. Y cortaremos este triángulo. Esto lo haremos en los extremos de las dos aspas. Así asentarán perfectamente y el botón las podrá empujar. Lo siguiente es el bloqueo cuando no se introduce ninguna moneda. Primero pegamos otro trozo de palito de helado encima de este. Exactamente con el mismo tamaño. Y otro trozo de 2 centímetros encima del tope del botón, en el borde izquierdo. Después cortamos 4 trozos de palito de medio centímetro y los pegamos de 2 en 2 así, para conseguir 2 piezas como esta. Una la situamos aquí, en esta posición. La otra aquí, pero antes pillamos una bandita con la pestaña de la pieza y la estiramos hasta la pestaña de la otra pieza. Ahora nuestro botón retrocede si no lo presionamos. Cortamos 3 bajalenguas de 3 centímetros de largo y los pegamos de esta manera. Pegamos también un trozo de palito de helado de 3 centímetros en este lateral. Otro trozo de bajalenguas de 3,5 centímetros en esta posición. Un palito de helado entero en este lateral. En esta posición y que llegue justo hasta esta línea. Marcamos un punto a 2 centímetros del triángulo y centrado en el palito. Lo perforamos con la punta de la cuchilla para hacer un pequeño agujero. Suficiente para introducir un alfiler o un clavo pequeño, pero que quede un poco ajustado. Pegamos otro trozo de palito de 3,5 centímetros. Lo pegamos encima de este extremo del palito y en esta posición, formando un ángulo de 90 grados hacia abajo. Cortamos también 2 palitos de 3 centímetros. Y los pegamos juntos así. Para luego pegarlos de esta manera al mecanismo. Por último pegamos una moneda o un peso pequeño encima. Así es como queda nuestro bloqueo. Los 2 palitos con el peso caen aquí. Eso hace que no podamos pulsar el botón completamente y el aspa no salte. Si levantamos el bloqueo, el botón puede empujar el aspa completamente. Para poner el bloqueo en su lugar, situaremos los 2 palitos bloqueando el botón.
y levantaremos el otro extremo del bloqueo hasta que el aspa pueda pasar. Cuando tengamos la posición exacta, clavaremos el alfiler y lo pegaremos por detrás. El bloqueo tiene que rozar la pared de cartón, de manera que se pueda mover, pero que al hacer presión en el lado izquierdo, los dos palitos con el peso queden levantados sin sujetarlos. Por detrás cortaremos el alfiler que sobresalga con unos alicates. A continuación haremos la rampa que introduce las monedas y devuelve las que son demasiado pequeñas. Cortamos un rectángulo de cartón de 22 por 3 centímetros, con el ondulado en este sentido. Marcamos dos líneas horizontales separadas lo mismo que el ancho de la moneda con la que queremos que funcione la expendedora y centradas en el cartón. Luego, a 1 milímetro de estas, marcamos otras dos hacia el centro del cartón. Y otras dos líneas verticales, una a 2 centímetros del lateral derecho y otra a 6 centímetros de la primera. Estas 4 líneas forman un rectángulo que recortaremos con la cuchilla y la regla. En las primeras líneas que marcamos pegaremos 2 bajalenguas enteros, que empiecen en el extremo derecho del cartón, y los pegamos por fuera de la rampa. La moneda que hemos elegido se desliza por la rampa y llega hasta el final, y las monedas más pequeñas caen por el hueco. En este lateral pegaremos unos suplementos de cartón, que nos ayudarán a pegar la rampa en su lugar. Justo a la altura de este cartón, enrasada al borde derecho. Y con una inclinación suficiente para que las monedas se deslicen. Cortamos otro rectángulo de 9 por 3 centímetros. Y lo pegamos en esta posición, después de que termine el hueco de la rampa. Pegamos también un trocito de 1 centímetro y 3 de ancho, inclinado de esta manera. La moneda elegida recorre toda la rampa y las que son más pequeñas caen aquí. Un rectángulo de cartón de 8 por 3 centímetros dirigirá las monedas que pasen la rampa. Ponemos el mecanismo en posición de bloqueo y pegamos el rectángulo al lado izquierdo de la máquina, inclinándolo un poco hacia la bandeja del bloqueo. Cuando la moneda salga de la rampa, golpeará en el rectángulo y caerá en la bandeja, levantando el bloqueo. Aquí podéis ver cómo funciona. Ahora vamos a hacer el cajón de las monedas. A un rectángulo de cartón de 12 por 3 centímetros, con el ondulado en esta dirección, le doblaremos hacia arriba 2 centímetros de uno de los lados. Y le damos forma a la caja con 2 bajalenguas pegados de esta manera. Aunque primero les quitamos los extremos redondeados y los cortamos para que no sobresalgan del cartón. El adhesivo para pegar los bajalenguas lo pondremos por dentro de la caja. De momento se va a quedar así, porque antes tenemos que hacer todos los huecos de las paredes que cerraran la expendedora. Encima de la plancha número 9 situamos la expendedora con el botón hacia abajo. La alineamos muy bien con el cartón de debajo y marcamos el lugar donde queda el corcho. Tenemos que marcar en ese sitio un círculo un poco más grande que el corcho. Podemos usar algo del mismo tamaño para que quede bien redondo. Y lo recortamos. Con el hueco del botón hecho podremos apoyar la tapa al resto de piezas de cartón. Así será mucho más fácil marcar el resto de huecos. Este es para sacar las monedas pequeñas.
y este para introducir las monedas en la máquina. Para marcar el hueco por donde saldrán las latas, tenemos que quitar las aspas y sacar el eje. Y marcaremos este cuadro. Cuando retiremos la tapa, haremos las líneas mucho mejor con una regla. El hueco para las latas lo haremos más pequeño, marcando a 2 centímetros de esta línea y haciendo una paralela. Cortaremos el rectángulo resultante y los huecos de las monedas. La tapa ya está lista para pegar. Ponemos adhesivo en los cantos donde apoya la tapa . Y la pegamos encima. La plancha número 10 es la tapa trasera. Y el único hueco a marcar es el del cajón de las monedas. Lo situamos en su lugar y marcamos su contorno. Llevamos las marcas verticales hasta el borde del cartón y recortamos. Este trozo de cartón será la cuarta pared del cajón y la pegaremos así. La tapa trasera la pegamos de la misma manera que la delantera. Solo falta la pared que tapa los mecanismos. Es la plantilla número 6 que teníamos reservada. En el hueco del eje le hemos pegado 2 bajalenguas como a la número 1. Y debajo le hemos pegado la plantilla número 11. Para cerrar la expendedora la situamos con los mecanismos mirando hacia arriba. Al poner la tapa tendremos que introducir en el hueco el eje. Esta tapa no se pone encima, la tenemos que encajar entre las otras. Pondremos adhesivo en todas las juntas. Las plantillas 12, 13 y 14 serán la tapa superior. Las pegaremos todas juntas y las encajaremos entre la tapa delantera y la trasera sin pegarlas. La decoración es cosa vuestra. Nosotros hemos forrado toda la máquina con cartulina roja. La bisagra que une la tapa a la expendedora es de la misma cartulina. Le hemos puesto un logo acorde a la ocasión. Una pegatina de Insert Coin. Los bordes con cinta aislante negra. Y para sacar la caja de las monedas le hemos pegado un trocito de bajalenguas. Para que tus amigos no saquen las latas por arriba, puedes hacer un cierre muy sencillo con un palito de brocheta. Traspasa la esquina superior izquierda de la parte trasera a la altura de la tapa y atraviesa toda la tapa hasta llegar a la parte delantera. Luego corta la brocheta dejando fuera 1 centímetro o menos. La brocheta estará tan ajustada que no se podrá sacar con los dedos. Necesitarás unos alicates para abrir la tapa. Y así es como se hace una expendedora de refrescos casera que funciona con monedas. Comenta y compártela en tus redes sociales. Y si todavía no nos sigues en Facebook, Twitter e Instagram, no sé a qué esperas. Te enterarás de todos nuestros vídeos antes que nadie. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo.